Hola a todos, soy Mike Benson y les doy bienvenida a este segundo episodio de Not Stonks, programa financiero de Malas Noticias. Bueno, en este 13 de agosto, jueves, 11:30 de la mañana, tenemos una semana bastante más tranquila de lo que fue la semana anterior. Podemos apreciar que, bueno, en Estados Unidos han sucedido algunas cuestiones importantes, como por ejemplo el anuncio del vicepresidente de Joe Biden, Kamala Harris, que bueno, vemos que ha generado un poco de incertidumbre en el mercado. Vamos a ver cómo sigue estas cuestiones. En Argentina también han salido algunos datos, así que bueno, sin nada más creer, vamos de lleno con esto. La primera noticia, vamos a empezar con Argentina. Vemos que posterior a la propuesta, al apoyo de los principales fondos acreedores a la propuesta del gobierno sobre la deuda, habíamos hablado la semana pasada que el mercado no había reaccionado de la manera que se lo esperaba, no había reaccionado de forma alcista, sino bajista. Vimos que había llegado a aproximadamente 53.000, 52.000 puntos y después había reducido. Después en esta semana lo llegamos a ver en 49.000, 48.900 puntos, lateralizando en esa zona de los 50.000. Y bueno, desde el podcast anterior estamos 2% abajo en el Merval. Interesante qué es lo que va a suceder y vamos a seguir obviamente las noticias todos los jueves a ver cómo sigue el Merval. Bueno, otra cuestión también interesante para el mercado local es el dólar contado con liquidación. Dólar contado con liquidación que estábamos en 120 la semana pasada y hoy llegamos a 131, máximo que no habíamos tocado en marzo ni en abril. Así que bueno, es bastante interesante. Obviamente esto lo estoy comparado con Galicia, pero también lo pueden comparar con otros activos. Como podemos ver en el gráfico es con Galicia. Bueno, otra cuestión también interesante es que el dólar contado con liquidación, bueno, lo explico para los que no saben, es el cociente entre los activos cotizantes en Estados Unidos o en el extranjero en dólares contra los activos que son los mismos pero que cotizan en pesos. Así que bueno, eso es para los que no saben. Y después tenemos la relación de este con el blue, el dólar informal, el dólar que se negocia en las calles, en negro. Tenemos que siempre, o por lo menos casi siempre, estaba por arriba del contado con liquidación, por lo menos en los últimos tiempos. Hace bastantes meses no se veía por arriba. Y bueno, mientras que el contado con liquidación estaba a 131, el contado con el blue estaba aproximadamente 130 vendedor. Así que bueno, es un dato interesante, quizá de color, porque no repercute mucho en el mercado local. Pero vamos a ver cómo sigue esta brecha entre el informal y el contado con liquidación. También se dieron a conocer datos de capacidad instalada. Han sido bastante positivos. Se han dado los datos de capacidad instalada de junio. Recordemos que tiene un pequeño delay, ¿no? Hasta que se recolectan y se computan los datos. Más o menos dio un promedio general de 53,3%, según la ponderación que utilizan. Y bueno, tenemos obviamente que hay industrias que estuvieron mucho más damnificadas que otras. En este gráfico que estamos subiendo vemos que la industria automotriz fue de las más damnificadas con 23% de capacidad instalada, textiles con 37,8% y productos del tabaco tenemos por ejemplo 97,1%, papel cartón 68%. Vemos como hay diferencias bastante grandes entre las capacidades instaladas de sectores diferentes y cómo los afecta el coronavirus o la cuarentena por el coronavirus. También tenemos otra cuestión, hablar sobre una empresa. Algunos pueden decir que no va en la sección argentina, pero nació en Argentina, ¿no? Hoy tiene la mayoría de operaciones en otros países y no en Argentina, pero bueno, y además cotiza en Estados Unidos y no en la bolsa de comercio. Obviamente estoy hablando de Mercado Libre, que el día 10 en el pre-market reportó ingresos por acción de $1,11 contra el estimado de $0,02, bastante bueno. Y los ingresos que fueron por $874 millones contra el estimado de $754 millones. Bueno, ¿qué pasó? Ustedes se podrían decir, el mercado reaccionó a la suba. Bueno, sí, en un principio sí, el 9,5 el pre-market había reaccionado con casi 6% de suba, pero cuando abrió se desplomaron las acciones de Meli, de Mercado Libre. Como podemos ver en el gráfico, 10 de agosto, desde $1.260 ha llegado aproximadamente a los 1.100.
Esto es una baja intradiaria de casi 11%, pero bueno, contra el cierre anterior había sido aproximadamente del 5,3% la baja. Así que bueno, vamos a ver, igualmente hay que aclarar, obviamente, que desde los $400 que estaba en marzo hasta los 1260 que ha tocado días anteriores a los que estábamos corriendo, es bastante la suba. Es decir, ya se descontó bastante que el Mercado Libre es una empresa que está teniendo un crecimiento exponencial, que obviamente el sector en el que está, la fintech, empresas que hacen comercio digital, está bastante beneficiada porque obviamente las personas están cambiando los hábitos de compra, están comprando más por internet, utilizando servicios financieros en el celular, digitales, etc. Entonces no hay que dejar de tener en cuenta que es una empresa que está teniendo mucho crecimiento y ya estaba bastante descontado. Es decir, tiene las expectativas, la vara muy alta. Así que bueno, sin nada más que aclarar con el mercado argentino, vamos un poco con el mercado de Estados Unidos y el mundo. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la protagonista, el protagonista, el oro. O también, bueno, la relación entre el oro, las divisas y la tasa de interés. Para aclarar un poco, para los que no están muy metidos o no están en el métier del oro, de las divisas, de los commodities o de las tasas de interés, vamos a aclarar que el oro se ha considerado siempre como un activo de refugio. Un activo que es inversamente correlativo a las divisas o a la tasa de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando sube el dólar, normalmente, o sea, cuando se aprecia el dólar, el oro baja. Y cuando se devalúa el dólar, el oro sube. Esto es una relación casi tautológica, porque se mide contra el oro, por ejemplo. Y después, por ejemplo, también se puede notar cómo cuando las tasas de interés se reducen, es decir, cuando los bonos suben, el oro sube también, porque justamente son activos de refugio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar un gráfico que he realizado sobre el oro contra la tasa de interés a 10 años de los Treasury Bills, que bueno, es una tasa que está bastante considerada para hacer análisis como este, ¿no? Desde julio vemos como es bastante clara, como cada vez que el oro sube, las tasas de interés se reducen, y como cada vez que las tasas de interés se aprecian, el oro se reduce de precio. Bueno, claramente desde el 6 de agosto que teníamos la tasa de interés casi en 0,51%, llegamos a tener tasas a 0,66, 0,67% estos días, una apreciación de casi 35%. Es muy alta la apreciación que tuvo la tasa de interés a 10 años, los bonos están bajando de valor. Y bueno, esto se puede dar por muchísimos factores, es una cuestión técnica que quizá no es interesante analizar en este momento, pero sí es interesante analizar cómo se movió el oro y cómo se movieron algunos metales también, ¿no? El oro ha llegado a estar aproximadamente en los $2.070 con máximos históricos, ¿no? Estos días, el lunes, el viernes cerrando en esos precios, y el lunes, martes y miércoles ha sido bastante golpeado. Ha reducido su valor desde 2070 hasta 1890 llegó a estar, y en un momento tocó el soporte que fue el máximo histórico anterior, que estaba por el orden de los $1.925. Bueno, vamos a pasar un poco ahora a la relación con el dólar index. Vemos como el dólar index, teniendo en cuenta el gráfico anterior del oro, vamos a ver como el dólar index, para recordar, es el índice que mide cómo está el valor del dólar contra diferentes monedas, con mayor ponderación con el euro, con el yen, con el franco suizo. Bueno, hay un montón de monedas que están en la bolsa, si quieren lo puede mirar cómo se computa el dólar index. Bueno, tenemos una apreciación del dólar index desde el 6 de agosto, que fue el podcast anterior, casi 92,70 contra 93,90 que llegó a estar, ¿no? El día que el oro y la plata fueron bastante golpeados. Si ustedes ven, me pueden decir obviamente sí que no es tanta volatilidad la que se ve, pero si lo comparamos con el mismo índice, sí es bastante el alza que está teniendo. Y además que bueno, que estábamos en un camino bajista del dólar, ahora estamos revirtiendo un poco, vamos a ver cómo sigue en los próximos días, a ver si es una cuestión temporal o cambia el rumbo para pasar a un sendero alcista del dólar y de apreciación de otras monedas. En el caso de que esto suceda, el oro se vendría bastante perjudicado por esta situación. Así que bueno, vamos a pasar ahora a qué ha pasado con las tecnológicas.
Bueno, vamos a abrir el gráfico que he realizado hace poco de los índices vistos con comparativa, ¿no? Acá tengo un gráfico que he realizado sobre Nasdaq 100, S&P 500 y Dow Jones, ¿no? Los tres principales índices de Estados Unidos. El Nasdaq 100 son las 100 empresas tecnológicas más importantes, el S&P 500 son las 500 empresas con mayor capitalización de Estados Unidos y el Dow Jones Industrial Average es un promedio de las 30 empresas con más capitalización. Bueno, como podemos más o menos deducir, el Nasdaq 100, las tecnológicas, son las que mejor paradas están. Miremos el gráfico, cómo se han ido al alza, ya están en máximos históricos, muy alto el crecimiento, también es muy alta la volatilidad y se ha cargado el índice desde marzo, se ha cargado toda la bolsa estadounidense desde marzo. Por otra parte, podemos ver como el Dow Jones, que son mayormente empresas industriales, empresas que tienen mayor capitalización, que tienen plantas, que quizá por la pandemia y por la cuarentena, lockdown en Estados Unidos, no están pudiendo operar normalmente, y vemos como claramente le falta más por llegar al máximo histórico que había llegado en marzo. Bueno, en su punto medio vemos al S&P 500, ya que tenés empresas bastante grandes, de sectores damnificados, pero también tenés empresas chicas o empresas tecnológicas que han sabido aprovechar el cambio o la adaptación con las nuevas cuestiones que vienen a largo y al corto plazo. También hay que tener en cuenta que algunas empresas no tienen tantos activos fijos o activos a largo plazo, sino que tienen activos corrientes y que pueden adaptarse más a situaciones adversas, no les pega tanto. Entonces, bueno, podemos ver que el S&P 500 está a punto de llegar a máximos históricos, vamos a hablarlo un poquito después. Bueno, otra cuestión, vamos a ir un poquito en detalle. El Nasdaq 100 lo vamos a comparar ahora no contra los índices, sino contra bancos, contra aerolíneas, y en algún momento en otro podcast lo vamos a ir comparando contra utilities, contra algunas industriales. ¿Qué es lo que quiero decir ahora? Desde el jueves anterior que hicimos el podcast ha habido una reversión. Si bien pasó lo que veníamos diciendo hace 2 minutos, con que se llevó el índice al hombro, con que se adaptan un montón, también ha habido una corrección estos días. El Nasdaq bajando casi 1%, pero el Dow Jones subiendo casi 1% el lunes, martes y el miércoles también, ¿no? Vemos que se puede apreciar cómo hay una rotación de activos, es decir, tuvo muchísima suba las tecnológicas, las financieras fueron destruidas, las aerolíneas en el piso. Entonces, ¿qué hice? Agarré el Nasdaq 100 y lo comparé contra el XLF, que es un ETF, que se llama, es un fondo que agarra las empresas financieras más grandes y las pondera según su capitalización o según algunos criterios, y también a las aerolíneas, que las agarré con un ETF que se llama JETS, que claramente también agarra aerolíneas y las pondera según algunos criterios. Bueno, esto es muy interesante, dado que podemos ver que las tecnológicas se han encontrado por debajo de las financieras, que han tenido un gran día el 10 y el 11, y las aerolíneas, que también han tenido un crecimiento muy importante. Bueno, ¿qué se puede leer de esto? Podemos meter alguna noticia. Podemos meter, por ejemplo, para las aerolíneas, la cuestión de la vacuna. La vacuna obviamente es una cuestión que le beneficiaría un montón a las aerolíneas, porque permitiría que deje de existir ese cese de actividad que tiene y que empiecen a operar, no normalmente porque va a llevar bastante tiempo, pero sí a una mayor frecuencia de lo que están haciendo ahora, tanto aerolíneas como cruceros y como algunas otras empresas que se dedican al transporte o al público masivo, que están bastante perjudicadas, damnificadas. Así que bueno, vamos a seguir un poco cómo van las aerolíneas. Cada vez hay más noticias de vacunas. Supuestamente había salido la noticia de una vacuna rusa, que bueno, todavía está en revisión. Bastante juicio por cómo están llevando su desarrollo científico, que no hay datos. Bueno, hay un montón de debates sobre eso. Y también tenemos el desarrollo de la vacuna AstraZeneca a la par de la vacuna de Moderna. Tenemos a Trump, por ejemplo, diciendo que estaba por comprar bastantes dosis de vacunas para los americanos, para los estadounidenses, y bueno, vamos a ver cómo se desempeña eso y vamos a ver si deja de ser una noticia y empieza a ser un hecho real, porque noticias como estas han habido un montón a lo largo de las diferentes semanas que venimos transcurriendo de incertidumbre. Vamos a ver también cómo le va a pegar al mercado.
Bueno, finalizado más o menos como está la rotación de activos, a mirar, yo diría que estén siguiendo las financieras, aerolíneas, cruceros, utilities, industriales grandes, farmacéuticas obviamente, y las tecnológicas, si bien a largo plazo tienen una expectativa muy grande por toda la adaptación que están pudiendo lograr, pero vamos a ver si tienen momentum de corto plazo, eso lo vamos a ver en estos días. Ha superado 11.000 puntos, el Nasdaq 100, y vamos a ver cómo sigue esta cuestión. Vamos a cambiar un poco de tema y vamos a irnos a Microsoft y a Twitter. ¿Por qué? Por la situación TikTok. La situación TikTok, que seguramente saben que Estados Unidos, el presidente Trump ha notificado que iba a bloquear las operaciones de TikTok en Estados Unidos, la aplicación esta videos mini que la gente hace, que parece como que se lo ha acusado de espionaje chino. Y bueno, obviamente ante estas acusaciones Trump ha decidido bloquear sus operaciones, y empresas como Microsoft desde el primer día han querido negociar con ByteDance, que es la empresa propietaria de TikTok, a ver si podía comprar sus operaciones en Estados Unidos. Se había empezado a hablar de 5.000 millones de dólares, de 30.000 millones de dólares, 60.000 millones de dólares, y el mercado había priceado esa compra, y estaba bastante, le gustaba bastante que Microsoft la compre. Microsoft ha tenido un crecimiento bastante grande desde que se notificó su negociación por la compra, pero vemos que hay un nuevo comprador, hay un nuevo posible comprador, que es Twitter. Después de Microsoft diciendo que no estaba tan interesado, que los precios no eran tan atractivos de TikTok, Twitter ha notificado que estaban en negociaciones y se quería sumar a la mesa. Y acá, si mirar el oro contra la tasa, si mirar el oro contra el dólar, vemos que Twitter con Microsoft también ha habido una correlación negativa. Vemos como cada vez que Twitter subía, esto es de esta semana, cada vez que Twitter subía, Microsoft bajaba y viceversa. Esto claramente es porque la gente tiene expectativa para ver qué empresa va a comprar TikTok y sus operaciones en Estados Unidos. Bueno, terminado el caso de Twitter, vamos a hablar un poco de las notificaciones de desempleo, los pedidos de desempleo de esta semana, que han salido hoy 963.000 pedidos de empleo contra la expectativa de 1.2 millones. Esto es un dato bueno, positivo, bullish. Vamos a ver cómo se siguen dando en estas semanas. Pero bueno, no hay mucho más que decir. Podemos ver un poquito cómo está el S&P 500. El S&P 500 es, como dijimos, es el índice más grande de Estados Unidos. Si bien no es el que más empresas abarca, tenés el Russell 2000, el 3000, es el índice que pondera el 70% de la capitalización de Estados Unidos. Es el que más le importa a los inversores a la hora de ver la economía de Estados Unidos o el mercado bursátil de Estados Unidos. Después del máximo que había tenido en 3.393, ya estamos por los 3.381. Es decir, estamos a 12 puntos de llegar al máximo histórico. Así que bueno, estaremos también siguiendo esto, a ver cómo se desenvuelve el S&P 500 y a ver si el Dow Jones puede llegar a superar su máximo histórico. Bueno, así que sin nada más que decir, espero verlos el jueves siguiente y vamos a ver cómo se desempeña el mercado estos días.